Todo estudiante gnóstico que anhele sinceramente el despertar de la conciencia debe trabajar intensivamente en la práctica de la meditación. Esta es la razón por la cual el maestro Samael enfatiza tanto la necesidad de aprender a meditar. Hay algo que debo añadir antes de cerrar esta plática. Necesitamos que ustedes aprendan a meditar profundamente, que sepan meditar. Cuando uno ha conseguido, pues, una verdadera concentración, llega a una verdadera dicha. Vean ustedes, si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del vacío iluminador, allá en mi mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma que les estoy hablando. Esa experiencia vívida jamás se borró de mi conciencia, ni de mi mente, ni de mi corazón. Necesitamos comprender la técnica de la meditación tal y como el maestro la enseñó. De otra forma podemos errar en nuestro empeño. En alguna ocasión la maestra Litelantes comentó que los estudiantes gnósticos no consiguen resultados en las prácticas esotéricas porque por lo general no practican como el maestro las dejó. Y en concreto, sobre la práctica de la meditación, el maestro puso énfasis en dos tipos o clases de meditación que todo estudiante debería practicar a diario. Aquí les he enseñado una forma sencilla de meditar. Porque hay un tipo de meditación que está dedicado a la autoexploración del ego, con el propósito de desintegrarlo, de volverlo ceniza. Pero hay también otro tipo de meditación que tiene por objeto llegar algún día a la experiencia de lo real. Ojalá lo lograran ustedes, para que se sintieran animados interiormente y trabajaran sobre sí mismos. Estos dos tipos de meditación son la base de la disciplina diaria que todo estudiante gnóstico debería practicar. Pero en esta ocasión no vamos a detenernos en el tipo de meditación orientado a la autoexploración y eliminación del yo. Vamos a centrarnos en el que tiene por objeto alcanzar la experiencia de la gran realidad. Y vamos a dar prioridad a este tipo de meditación porque el maestro decía que el trabajo interior en la muerte del yo se torna muy difícil precisamente por falta de la experiencia del vacío iluminador. Conviene experimentar la gran realidad alguna vez en la vida, porque así se llena uno de ánimo para la lucha contra sí mismo. Esa es la ventaja del Sunyata. Esa es la ventaja más grande que existe en relación con la experiencia de lo real. Conviene experimentar la gran realidad al menos una vez en la vida. Esta experiencia interior nos transforma completamente, ya que venimos a comprender la causa íntima que nos tiene esclavizados en la cárcel de la ignorancia y del dolor, el ego. Es posible que en un samadhi de estos, es decir, en una práctica de meditación profunda, pueda la conciencia de un ser humano escaparse de entre el ego para experimentar la dicha del vacío iluminador. Es obvio que si lo consigue, trabajará con gusto sobre sí mismo. Trabajará con ardor, que habrá experimentado ciertamente en ausencia del ego eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. El gusto y el amor al trabajo, la fuerza y el ardor para trabajar sobre sí mismos, lo da la experiencia transformadora de la gran realidad. Esta experiencia nos permite comprender la naturaleza del ego. Sin esa experiencia trabajamos desde la mente, desde el subjetivo y limitado conocimiento intelectual. Es por falta de una verdadera comprensión de la necesidad de la muerte del yo que somos tan inconstantes, volubles y débiles. Lo importante ciertamente es experimentar la verdad. La verdad está en el vacío iluminador. Cuando a Jesús el gran Cabildo le dijeron, ¿cuál es la verdad? El maestro guardó profundo silencio.
Y cuando a Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. No puede ser descrita la verdad. No puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la técnica de la meditación. En el vacío iluminador experimentamos la verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente. Es indispensable la experiencia de la gran realidad. Las siguientes reflexiones del maestro nos permiten comprender mejor su porqué. Resulta prodigioso la experiencia de la verdad a través de la meditación. Se ha experimentado la verdad. Se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. Brillantes autores han hablado sobre el trabajo, sobre el sí, sobre el yo, sobre el mí. Y son que han hecho bien en haber hablado así. Se han olvidado algo. La experiencia de la verdad. En tanto uno no haya experimentado lo real, no se siente reconfortado. No se siente con fuerza suficiente como para trabajar sobre el sí, sobre el yo mismo. Cuando uno de verdad ha pasado por tal experiencia mística, es diferente. Nada lo puede detener en su anhelo por la liberación. Trabajar incansablemente sobre sí para conseguir de verdad un cambio radical, total y definitivo. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué es tan indispensable la sala de meditación. Francamente, yo me siento bastante triste al ver que, a pesar de haber escrito tanto sobre meditación en distintos mensajes de Navidad de años anteriores, todavía en los países suramericanos y centroamericanos no existen salas de meditación, cuando ya deberían existir. ¿Qué es lo que ha pasado? Existe indolencia. ¿Por qué existe? Por falta de comprensión. Se hace indispensable entender que el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre necesita aliento, necesita algo que lo anime en la lucha, estímulo para el trabajo sobre sí mismo. Sucede que el pobre animal intelectual es débil por naturaleza y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa. El ego es demasiado fuerte y la personalidad terriblemente débil. Dejado así solo, apenas si puede caminar. Necesita de algo que lo anime al trabajo. Necesita de un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la meditación. No quiero decir que todos de un solo golpe de hoz vayan a experimentar el vacío iluminado. Obviamente hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados. Devoto irá sintiendo cada vez más el impulso íntimo del ser. Tendrá diversas vivencias, más o menos lúcidas. Por último, un día llegará en que tendrá la mejor de las vivencias,
la experiencia directa de la gran realidad. Entonces recibirá el Tao. Y aquellos que escuchen este cassette sopesen bien mis palabras en las reflexiones. No basta sencillamente escuchar, hay que saber escuchar, y esto es diferente. Pero el que escucha la palabra y no la hace, dice el apóstol Santiago en la Epístola Universal, se parece al hombre que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Hay que hacer la palabra dentro de sí mismo. Perseverancia se hace indispensable. Diariamente hay que trabajar a fondo hasta conseguir el triunfo total. Hay que perseverar, hay que ser tenaces. Puede que en principio no logremos nada, pero a medida que vaya pasando el tiempo, sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos. Y al fin un día cualquiera irrumpirá en nuestra mente la experiencia del vacío iluminado. Dichoso quien logre precipitarse entre el vacío iluminador, donde no vive criatura alguna, porque es allí precisamente donde experimentará lo real, la verdad. Estudiaremos ahora la técnica básica de la meditación entregada por el maestro Samael, destacando los 3 puntos esenciales para su puesta en práctica. Reunidos en la sala de meditación, debemos ante todo estudiar profundamente el tema que nos interesa, el de la concentración, el dhyani, lo que es el samadhi, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos por un instante que ya estamos aquí todos reunidos. Voy a desarrollar el temario y luego vamos a la práctica, mis caros hermanos. El maestro podría haber comenzado sus explicaciones con unas preguntas lógicas en la práctica de la meditación. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para poder llegar a experimentar lo real, la verdad, a través del éxtasis, del samadhi? ¿Cómo llegar a tal estado de arrobamiento místico, trascendental? Sin embargo, por una importante razón que ahora comprenderemos mejor, lo hizo con la siguiente pregunta. ¿Qué es la mente? Obviamente, tenemos muchas mentes, porque tenemos muchos yoes. Ya saben ustedes que los yoes personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Cada uno de esos yoes tiene su propia mente. Así pues, cuando se habla de una mente, no se está hablando con entera claridad. Mejor es pensar en las muchas mentes, y así la comprensión se hace más evidente. Así pues, mis caros hermanos, comprendiendo que la mente es múltiple porque tenemos muchas mentes,
ahondemos un poco más en esta cuestión. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para poder llegar a experimentar lo real, la verdad, a través del éxtasis, del samadhi? ¿Cómo llegar a tal estado de arrobamiento místico, trascendental? Es muy interesante, mis caros hermanos, muy interesante. Reflexionen, por favor, reflexionen. Se trata, ante todo, de conseguir la quietud y el silencio de la mente. Solo así se puede llegar al éxtasis, al samadhi. Empero, ¿cómo podríamos llegar a tal quietud, a tal silencio? Dentro de nosotros mismos tenemos múltiples yoes que viven disputándose en la supremacía. En estas condiciones, obviamente se hace difícil conseguir ese silencio y esa quietud, pues los yoes pendencieros y gritones realmente no lo permiten. Entonces, ¿qué hacer? Una vez planteado por parte del maestro el principal problema que se presenta a la hora de meditar, a saber, la actividad caótica, involuntaria e inconsciente de nuestra mente, pasó a desarrollar lo que él llama la técnica propiamente dicha de la meditación, como única forma para poner orden y unidad en nuestra mente dispersa. Pues se necesita, mis caros hermanos, primero que todo, colocarse en una postura cómoda, con el cuerpo relajado. Entendido esto, mis caros hermanos, entonces entramos en la técnica propiamente dicha de la meditación. Cerremos los ojos. Conviene que los tengamos cerrados para que las sensaciones del mundo exterior, las percepciones, en fin, todos los objetos del mundo físico, las personas, las cosas, no nos distraigan. Ahora, conviene poner atención, tener la mente quieta, en silencio, por dentro y por fuera. Repito, esto solamente es posible estando atentos a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si ustedes no están atentos, ¿cómo van a tener la mente quieta y en silencio? Les viene un pensamiento, les viene otro, un deseo, cualquier cosa de esas y ya la mente no está quieta ni en silencio. Desafortunadamente, hermanos, no es tan fácil estar atento. Surge inevitablemente eso que podríamos llamar inatención. Hay pues dos estados, el de atención y el de inatención. ¿Comprendido? Si queremos estar atentos, surge lo opuesto, la inatención. ¿Qué es lo que causa la inatención? Obviamente, los yoes que cargamos dentro, ¿verdad? Recuerdos, deseos, emociones, pasiones, acontecimientos del día, del mes, del año o de los años, memorias, rencores, resentimientos, etc. Eso es obvio. ¿Qué hacer entonces con
toda esa multiplicidad del yo? ¿Qué hacer con esa inatención? Observarla, mis caros hermanos, observarla. Cuando uno serenamente observa todas las fases de la inatención, cuando de verdad las mira en forma detallada y sin tomar partido por esto o por aquello, en esa misma observación de lo que es inatento, surge la real atención. Cuando ésta surge, la mente queda quieta y en silencio. Así pues, mis caros hermanos, conociendo esta técnica, debemos meditar. No quiero decirles a ustedes que la labor resulte fácil. Es obvio que este trabajo es difícil. Empero no es imposible. Y conduce ostensiblemente a la iluminación mística. Esta es la primera parte de la técnica básica de la meditación enseñada por el maestro. Así de simple y sencilla. Consiste en observar lo que de inatento hay en nosotros, toda esa actividad mental, involuntaria y mecánica que surge en nuestra mente. Y es en el hecho mismo de observar lo inatento en nosotros que se establece la real atención, la que produce la quietud y el silencio de la mente. Tan importante es esta observación interior que el maestro no deja de insistir en ella. No dejo de aclarar, y en esto no quiero ahorrar esfuerzos de ninguna especie, que el problema de cada uno de ustedes sentado aquí en la sala de la meditación consiste precisamente en la inatención. Todos queréis estar atentos. Desgraciadamente no lo lográis. Surge la inatención. Os distrae cualquier cosa. Desde el canto de un grillo hasta el automóvil que pasa por la calle. O el último recuerdo de hace un ratito nomás. Posiblemente cuando estuvisteis conversando con vuestro compadre. O tal vez con alguna novia. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo común el trajín del día deja tantas huellas en el fondo de la mente. Y cuando llega la hora de estar atentos, no se logra. Entonces es cuando verdaderamente debemos comprender esta técnica. Poner observación en la inatención. Es decir, observar cuidadosamente lo que hay de inatento en nosotros. Cuando uno observa, repito, aunque me haga cansón con tanto repetir, todos los detalles de la inatención, es obvio que por tal motivo ya hay atención. Pues bien, la atención plena, mis caros hermanos, nos da precisamente la lucidez del espíritu. La atención plena nos lleva a una quietud natural, espontánea y simple de la mente. La atención plena nos lleva a un silencio bellísimo, muy profundo de la mente. Hay que crear en la meditación el clima favorable para una atención así tan plena. Y se crea ese ambiente favorable cuando se observa a fondo lo inatento. Entonces viene de hecho la atención natural. Y eso es lo indispensable para llegar a la verdadera iluminación interior, mística, profunda. Hay mantras que ayudan también.
Pero hoy no voy a citarles matas. Hoy quiero que comprendan la técnica. Una vez comprendida y dominada la técnica, entonces sí podemos utilizar con posibilidades de éxito los mantras y ejercicios que el maestro entrega para alcanzar el vacío iluminador. Mas hay una segunda parte que debemos tener en cuenta en esta técnica de la meditación y que el maestro indicó al dirigir una práctica a sus estudiantes. Bueno, mis caros hermanos, vamos ahora pues a meditar. Empiecen por observar lo que vaya surgiendo en su mente y con mucho cuidado. Pongan atención. Pongan atención en lo que uno tiene de inatento. Lo que uno tiene de inatento son los deseos que van apareciendo, las emociones, las pasiones, los recuerdos de las cosas del día, del ayer, del anteayer, etcétera, etcétera, etcétera. Observen, por favor, observen lo que vaya apareciendo en su mente. Observen y con mucho cuidado observen. Pongan atención en todo eso que vaya apareciendo.